¿Cómo vamos a transitar la vida, el trayecto vital? Porque las recetas anteriores no funcionan. Bueno, de repente la vida se alargó mucho, porque de la jubilación casi nadie va a poder vivir. Entonces, ¿cómo hago? ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? Aparte, porque jubilarme y no hacer nada es un plomazo como plan de vida. Bienvenidos a Pathfinders 50 Plus. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Bueno, hoy creo que tenemos un muy interesante episodio. Alguien que conoce mucho del segmento más 50, vamos a decirlo así genéricamente. Bueno, vamos a entrevistar a Flora Proverbio. Es una persona especializada en el mundo de longevidad, muy dedicada desde hace tiempo a todo lo que es más 50, en lo que se llama Silver Economy. El conocimiento de Flora amplía mucho más a lo que nosotros en el podcast estamos abocándonos, que es el tema de proyectos laborales o cómo seguir trabajando más allá de los 50. Flora tiene un amplio conocimiento en varios frentes de lo que se llama Silver Economy. Es actualmente directora del programa de Silver Economy en UCEMA, ¿sí? Trabaja en consultoría, estrategia relacionado con este segmento en particular, y a su vez es la fundadora de Plateadas, un espacio para mujeres más 50, donde, bueno, se la puede encontrar en Instagram como Flora Proverbio, y tiene una gran audiencia ahí y un gran desarrollo en este segmento para mujeres más 50. En principio queremos darle la bienvenida a Flora a este espacio. Hola, Ale y Ale. Muchas gracias por invitarme. Muy ilusionada con la charla que vamos a tener durante los próximos minutos. Gracias. Bienvenida, Flora. Estamos intrigados y sobre todo para la gente que nos está escuchando. ¿Nos querés comentar un poquito sobre tu iniciativa? ¿Cómo arrancó esto? ¿Cómo comenzó tu interés en los plateados? Yo creo que me metí en este tema como nos metimos todos, a partir de algo relacionado con nuestra propia existencia. Muchas veces las personas les pasa o que cumplen 50 o que se quedan sin trabajo y tratan de reinsertarse en el mercado laboral y se dan cuenta de, ¿cómo me trata el mercado ahora que tengo más de 50? O muchas veces la experiencia de atravesar la vejez y acompañar a los padres en la vejez y cómo el entorno trata a los viejos y a las viejas, también es una experiencia que te hace como preguntarte acerca de, de lo desajustado que está el relato acerca de la vida en la madurez y la vejez respecto de cómo te tratan. En mi caso, el meterme en este segmento fue un poco así como de casualidad. Por un lado, yo siempre trabajé con macrotendencias para empresas grandes, trabajé en empresas globales de comunicación, trabajé con clientes como Procter, Nestlé mucho tiempo, trabajé en Estados Unidos y después vine a Argentina y seguí trabajando para clientes, lo que se dice low income markets, que es como los mercados en desarrollo, con consumos masivos. Trabajé muchísimo tiempo, por ejemplo, con el tema de la maternidad, marcas, lo que es baby care, ¿no? Entonces, bueno, viendo un poco cómo los cambios sociales cambiaban las actitudes, las formas de consumo. Entonces, en realidad, como meterme muy en profundidad con un grupo específico y entender todo lo que le pasa a ese grupo es un ejercicio que ya hice antes con otros grupos, digamos, trabajé con la maternidad, con macrotendencias. Cuando la empresa en la que yo trabajaba cerró la operación grande de Latinoamérica, porque dijeron, bueno, en lugar de 5 regiones, ahora vamos a tener 2 pilares, mundo desarrollado, mundo en desarrollo, y los vamos a hacer desde Nueva York y Londres, con lo cual la operación de Latinoamérica se desarmó, y empecé a tener entrevistas de trabajo. Me di cuenta que el factor de la edad era como un factor, que yo no me había dado cuenta porque estaba como en mi burbuja, y me pareció como tan desatinado, ¿no? Porque yo estaba por cumplir 50, me sentía laboralmente realmente en mi mejor momento, aparte venían a hacer proyectos súper grandes, proyectos globales, de lanzar marcas en China, o sea, súper digitalizado todo. Y me hacían preguntas como, no sé, ¿sabés hacer marketing digital? Pero sí, hago cosas que en Argentina van a pasar dentro de 10 años, pero era como, yo me daba cuenta que el hecho de tener cierta edad era un factor, y eso me hizo mucho ruido. Y entonces ahí un poco, no sé si estuve bien, pero como que dije, bueno, ya estoy afuera del mercado laboral formal, me quedo afuera porque total, si consigo un trabajo en un par de años me van a echar por vieja, entonces para eso me quedo afuera. No sé si fue una decisión inteligente, pero bueno,
Y entonces dije, bueno, voy a hacer lo mismo que hago siempre, pero entonces voy a hacer como un reporte sobre la gente de más de 50 que nadie habla, y dije, bueno, y después el mes que viene hago un reporte de otro tema, y el mes que viene hago un reporte de otro tema, y como para salir a buscar puertas como consultora. Y ahí como que me empecé a enganchar, empecé a entrevistar mujeres, hice una encuesta, me di cuenta que esto era algo súper grande, y así me empecé a meter como en el mundo del fenómeno de la longevidad, empecé a entender que la expectativa de vida crece globalmente y que eso que me estaba pasando a mí era algo que le pasaba a mucha gente, lo empecé a ver muy a nivel macro, que ya cuando yo trabajaba siempre se hablaba del envejecimiento poblacional, pero también se hablaba de mil otras cosas, ¿no? El planeta calentándose, no sé, el avance de la tecnología, bueno. Pero dije, no, esto es mega. Y a la vez mi papá se empezó como a venir abajo de salud muy rápido y empecé como a ver la otra parte, ¿no? Como salir a la calle con la silla de ruedas y la vereda rota, ir a un lugar con mi papá y que los médicos le hablen como, porque era viejo, no escucharan lo que decía, como situaciones muy injustas que me causaban mucho dolor. Y bueno, y empecé así como a meterme en eso como de diferentes lugares. Lo que devino en lo que hago hoy, que soy como, vos dijiste, una experta, no sé, en la vida después de los 50, en donde hago diferentes cosas. Como consultora trabajo con empresas desarrollando productos, servicios, comunicaciones, para, uno dice el segmento más 50, en realidad está mal dicho porque es como más 50, es como de 50 a 100, digamos, de mucha gente, ¿no? Hay 1000 segmentos ahí adentro, dependiendo del producto que yo venda, como recorto, ¿no? Digamos, el mercado más 50 o el mercado de la Silver Economy. También trabajo con empresas en todo lo que es culturas corporativas, incorporando la perspectiva de edad en la cultura corporativa, así como en género, porque no alcanza solo con no dejar de contratar personas mayores de 50. Si vos no trabajás los sesgos dentro de la organización, el experimento va a fallar. Y los sesgos también de las personas que entran a la organización con 50 años, ¿no? O a medida que pasa el tiempo. Entonces hay que trabajarlo de los dos lados. Dirijo el programa de Economía Plateada en UCEMA, dirijo 3 programas. Introducción a la economía plateada, que es todo el movimiento económico que surge a partir de satisfacer las demandas y necesidades de toda esta población más 50, que es un porcentaje cada vez más grande en un mundo donde nacen menos bebés y la vida dura más. No es nada más que la vida dura más, aparte nacen menos bebés, entonces la edad promedio de la sociedad va subiendo, porque cada vez tengo menos niños y jóvenes, ¿sí? Ya en el mundo tenemos más personas de más de 60 años que niños menores de 5 años. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, el 20% de la población tiene más de 60, o sea, es un porcentaje muy grande. Y estamos armando un programa con Soledad, que es amiga de ustedes también, de diseño de experiencias virtuales y físicas, teniendo en cuenta todo lo que son personas mayores. Y ahora en octubre sale mi primer libro que se trata de deseo femenino después de los 50. No me gusta decir sexualidad, sino como de deseo, un poco en deseo sexual, pero en deseo después de los 50. Y bueno, y así, como que me especialicé en eso, trabajo con el Ministerio de Desarrollo de la Ciudad también, en lineamientos para políticas públicas, para cómo desde el gobierno se puede ayudar al sector privado a generar soluciones para este segmento, y bueno, y eso hago, medio heterogéneo. Bueno, Flora, trajiste una palabra que resuena bastante, que es longevidad, y quiero saber qué es para vos la longevidad. ¿Cómo lo definirías? Qué buena pregunta, ¿no? Pensé así, longevidad, se habla de, yo voy a decir de lo que se habla de nueva longevidad o de longevidad positiva, son términos que seguramente escucharon mucho, o revolución senior. Nueva longevidad o longevidad positiva se refieren, y no son términos que inventé yo, sino que términos que se vienen usando y los expertos usan hace bastante, se refiere al cruce para mí de dos cosas. Una, el hecho físico, tangible, de que la vida masivamente dura 2, 3 décadas más que las generaciones anteriores, porque por ahí todos tuvimos, no todos, pero mucha gente dice, no, pero si mi abuela había vivido 100 años, si yo tuve una vecina, pero antes la mayoría de la gente vivía menos. Había gente que llegaba muy vieja, pero era una excepción. Ahora casi todos, pero casi todos vamos a llegar a tener vidas muy largas. Ese fenómeno es un fenómeno nuevo, que a su vez nos invita a repensar cómo vamos a transitar o qué vamos a hacer como con esos 30 años de vida que ganamos, aparte en muy poquito tiempo. Piensa en la historia de la humanidad. Cuando yo nací, la expectativa de vida en Latinoamérica estaba cerca de los 60 años.
hoy está cerca de los 80, dependiendo del país, dependiendo de si sos hombre o mujer, etcétera, pero más o menos, ¿no? Entonces, la vida se alargó un 25% en 50 años, que en la historia de la humanidad es un pestaneo, es la nada. Entonces es un cambio muy abrupto, que hace que nuestro fuero íntimo nos preguntemos, bueno, ¿cómo vamos a transitar la vida, el trayecto vital? Porque las recetas anteriores no funcionan, ya no funcionan porque, bueno, de repente la vida se alargó mucho, porque de la jubilación casi nadie va a poder vivir. Entonces, ¿cómo hago? ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? Aparte porque jubilarme y no hacer nada es un plomazo como plan de vida. ¿Mm? Antes la gente se jubilaba, vivía un par de años y se moría, pero ahora que voy a vivir un montón, ¿qué hago con eso? Y entonces el llenar de contenido y pensar esta posibilidad de vivir más tiempo y disfrutar esta etapa nueva que surgió, que es como la madurez, que es entre la adultez y la vejez, digamos, se instalaron estos años, también nos invita a llenar ese tiempo de proyectos y con optimismo, creo yo, y con la ilusión de ver qué vamos a hacer con ese tiempo, y a este fenómeno se le llama nueva longevidad, pues es un fenómeno nuevo. Está quien habla de longevidad positiva porque la idea es dejar de lado una narrativa en donde la vejez era una cosa triste, ¿no? Por eso se dice de gris a plateado, ¿no? Porque el plateado es más brillante. Y bueno, y ver cómo lo transitamos con optimismo, con alegría, sin negar los desafíos de ir envejeciendo, ¿no? Tampoco, pero que son concretos y tangibles y reales. Se trata un poco de eso. Bien, Flora, y en línea con esto que estás comentando y hablas de madurez en términos de longevidad, ¿cuál es la madurez que ves vos en el mercado entendiéndolo por nosotros mismos, como más 50, y las empresas, que vos tenés mucha relación con empresas, ¿qué madurez real en términos de acciones ves en ambos lados, personas y empresas, para ayudar a este proceso de integrarnos a los más 50 de distintas maneras? No estoy hablando exactamente que tiene que ser de contratación o relación de dependencia, sino a lo mejor apoyarse en la experiencia de los más 50 y qué apertura ves de nosotros, las personas, las mujeres con las que te conectás, los hombres, cómo ves ambos frentes. Creo que en las empresas está empezando a surgir el tema ahora respecto de, bueno, hay que incorporar a las personas de más 50, no hay que echarlas, pero es muy incipiente, digamos la verdad, uno ve esas notas en los diarios traídas de Estados Unidos y España, esto no es Estados Unidos y España, y si no estamos como mirando otro canal, ¿viste? Creo que también a las empresas les pasa que hay cosas, la gente joven, tal vez porque se dice que la gente joven es menos responsable, no tiene compromiso, tampoco del lado de las empresas existe el compromiso que había antes, ¿no? Es como de los dos lados, digamos, todo es mucho más volátil. Y creo que cuando hay diversidad etaria, a mí no me gusta hablar de generaciones porque me parece que, no sé, me parece que el concepto de generaciones es más lo que resta que lo que aporta realmente, ¿no? Pero que la diversidad etaria, personas que tienen diferentes valores, diferentes experiencias, aporta como cualquier tipo de diversidad. Las personas que tenemos más años, no sé si son más responsables o no, no sé si tenemos más seniority o no, algunos sí, otros no, porque no llegaron, pero hay algo que sí tenemos que es experiencia de vida. Entonces hay una cintura emocional que te la dan los años vividos, eso es innegable, ¿no? Entonces muchas personas de empresas me están diciendo como que después de un momento de contratar, digamos, gente joven para todo, la pandemia enseñó que las personas de más años al final podían ser súper digitales, se podían adaptar a los cambios y ante la presión, digamos como que se abatataban menos simplemente porque vivieron más años y ya viviste más momentos de crisis, ya viste, te pasaron más cosas, entonces tenés una cintura emocional que cuando sos joven no la tenés. Pero las personas jóvenes después van a llegar ahí, digo, la experiencia de vida es algo que todos tenemos y nada más te la dan los años. Eso por un lado. Del lado de las personas veo que mucha gente está como viendo cómo se reinventa o cómo pega este volantazo o cómo sigue. Muchas personas piensan como en seguir como consultores independientes, muchas personas piensan en empezar un emprendimiento. Digamos, la diferencia más grande, porque yo trabajo también con gente que está como en este proceso de transición. La gran pregunta es, ¿necesitas generar plata para vivir o no? Esa es la pregunta de oro de donde hay que partir. Porque no es lo mismo si yo quiero tener un proyecto de vida, pero me estoy jubilando con una jubilación que me permite vivir bien, invertí, etcétera, y quiero seguir teniendo un proyecto vital que me dé alegría, que me dé ilusión, que me dé ganas, que el otro que dice, no, pará, si yo no genero plata, no llego a fin de mes. Esa es la pregunta ácida, la primera, ¿no?
donde no podemos poner todo en la misma bolsa. Separando eso, bueno, creo que las personas más 50 son parte de la economía plateada de dos formas, como consumidores, pero también como generadores de movimiento económico, porque siguen trabajando o arman su emprendimiento, dan trabajo, vuelven a estudiar, dan o damos, ¿no? Volvemos a estudiar, volvemos a hacer cosas, y un poco por esto, por la necesidad económica, pero también porque la vida sin proyectos es nada, algo que te haga estar ilusionado, como la idea de estar generando algo, de yendo hacia algún lado, hace que en el día a día vos hagas cosas en pos de ese proyecto, de esa ilusión, ¿no? Como de ese ir hacia adelante, que a veces no importa tanto ni qué es ese proyecto, sino como que te haga todos los días levantarte, vincularte con otros, aprender cosas, seguir siendo parte de la sociedad, porque un trabajo te da todo eso, te da roles, te da vínculos, te da aprendizajes, te estructura la agenda, y cuando un trabajo no está, bueno, hay que armarse un proyecto que te siga dando eso para poder seguir estando contenta. ¿Cómo ves la creatividad a la hora de generar, de crear proyectos, de la apertura mental que tenemos los 50 más 50, desde pensar diferente, inclusive en el intercambio con personas de distintas edades, para arriba y para abajo? No sé, ¿cómo lo ves a eso? Sí, tengo varios, no tengo los números acá que no son míos, pero te puedo decir que, pero no te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que la creatividad tiene que ver con la curiosidad y la capacidad de relacionar de nuevas maneras lo que vos tenés en la cabeza. Si sos una persona que durante su vida más o menos fue curiosa y fue metiéndose cosas, vio películas o, digamos, hiciste lo que sea, bueno, tenés más ideas para relacionar. Ahora, si sos una persona que nunca nada te interesó, nunca pensaste algo nuevo y vas a llegar a los 50 igual que como estabas a los 20, con pocos intereses, con poca capacidad. Digo, porque el ser creativo, si vos sos de relacionar ideas, la edad simplemente te puede jugar a favor, porque tenés más ideas, viviste más cosas, o sea, tenés más input para generar algo interesante. Y si no, la edad no te va a jugar en contra. Pero bueno, nunca fuiste una persona con motivación de generar cosas nuevas, de pensar cosas nuevas, de cuestionarte cosas nuevas, y vas a ir, digo, uno llega a los 50, a los 60, a los 70, siendo la persona que fue siempre. Si fuiste una persona curiosa, y bueno, vas a tener más ideas para relacionar. No creo que la edad vaya en detrimento de eso. De hecho, muchísimos, por ejemplo, justo estaba para un proyecto que estoy haciendo con el gobierno, hay una incubadora del gobierno de la ciudad que fomenta proyectos y te dan un acompañamiento. De los emprendimientos que ganaron la propuesta esta, y qué mal que no me acuerdo ahora el nombre del proyecto, bueno, el 60% de los proyectos que ganaron eran de personas de más de 50, ¿no? Digo, como que uno siempre tiene esta idea como el emprendedor, o sea, vos googleás emprendedor y pones o emprendedores o emprendimientos para que no sea con género, y pones una búsqueda de Google Images y te va a dar hombres, jóvenes, hipsters. Pero la realidad es que muchísimos emprendimientos y gran parte de los emprendimientos que funcionan son de personas de nuestra edad, ya sea desde el porque esa es otra cosa, ¿no? Que el emprendedor arma ya sea desde el cuentapropista, digamos, que se arma con lo que sabe un negocio como para llegar a fin de mes, o del que sale del mundo corporativo y se arma una mega empresa, pero la gente con la edad gana muchas cosas, digo, y esta experiencia emocional, este aprendizaje emocional de haber vivido más años, definitivamente es un asset. Y otro asset es el autoconocimiento. Cuando vos sos más joven, vas aprendiendo. Y ya a los 50, 50 y pico, digo, si lo que viviste lo aprovechaste más o menos bien, y vos ya sabés que este tipo de situaciones, yo en este tipo de situaciones performo mal, este tipo de proyectos yo ya una vez me metí, hice cualquier cosa, o sea, ya vas sabiendo como en dónde vas a hacer agua, ¿viste? Y eso cuando sos joven no lo sabés. Entonces te conoces mejor y bueno, y tenés un poco más de madurez emocional, que son dos grandes fortalezas para cualquier área de la vida. ¿Y qué otros pilares considerás importantes para vivir una longevidad positiva? Bueno, voy a decir los que recomiendan los expertos, que son 5, y después voy a decir mis 2 preferidos, y el que me falta. Voy a decir mis 2 preferidos y el que me falta. Hay que comer bien, dormir, tener vida espiritual, no necesariamente religiosa, pero
se dice que una vida espiritual, digo, como el estar contento, el maravillarse con las cosas, ¿viste? Parar a pensar en cosas un poco más profundas que lo simplemente inmediato y material, ¿no? Puede ser espiritual / religioso o simplemente un camino espiritual. Vínculos y movimiento. Esas son como las cosas que dicen, bueno, más o menos, ¿ves? El kit de lo que uno puede hacer. Dicen que los genes más o menos tienen un impacto entre el 20 y el 25%. Entonces decir, no, que mi abuela vivió 95 años. Bueno, no sé cómo vivía tu abuela. Si vos fumás todo el día y comés papas fritas, no vas, por más que tengas la carga genética de tu abuela, o al revés, tal vez genéticamente tenés propensión a cierto tipo de enfermedad, pero haces una vida que nunca dispara eso, y no se manifiesta, ¿no? Digo, como que lo genético es una parte, yo no soy médica, no me voy a meter, pero los médicos dicen eso, que los genes nada más influyen un 25%, el resto de las cosas son estilo de vida y las decisiones que tomamos con las herramientas que tenemos, ¿no? Porque obviamente el estilo de vida también tiene que ver con mi nivel educacional, con mi nivel económico, ¿no? Yo puedo decidir lo que puedo decidir y hay un montón de factores que ya vienen dados, depende de dónde vivo, cómo vivo, en familia nací, etcétera. Yo soy muy activa de, bueno, moverme, hago ejercicio casi todos los días, trato de cuidar mucho mis amistades, pero creo que es muy importante después de los 50 años, justamente como van desapareciendo los entornos laborales que nos dan muchos vínculos con gente que por ahí no son amigos del alma, pero que con los que compartís muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando empiezan a desaparecer esos lugares de pertenencia que con la edad la sociedad nos va sacando, es muy inteligente estar todo el tiempo como generando ese flow, no hace falta que sean amigos del alma, como de conocidos con los que comparto temas, ¿no? Que comparto temas como todo el tiempo, asegurarse de tener un flow de conocidos entrando, porque algunos vínculos se van a ir cayendo, porque es algo de lugares, porque la gente por ahí toma decisiones, porque la gente se enferma, porque la gente se muere, etcétera. Entonces, bueno, es muy importante eso. Yo debería comer más frutas y verduras, no como mucho porque me da como fiaca cocinar, soy medio fiaca cocinando. Debería tener una vida espiritual un poco más, soy muy concreta, como muy lo tangible, como que todo lo otro me parece pensamiento mágico, y a medida que avanzo en la vida digo, no, yo debería ser un poco más como espiritual, ¿viste? Como conectar con otras cosas, pero como que no me sale. Ahí hay un camino a explorar. Sí, claro, hay un camino a explorar, ¿viste? Pero siempre como que lo exploro con cosas más concretas, al final digo, no, me voy a poner a hacer, pero bueno, como que dicen que son esas 5 cosas, ¿no? ¿Y las tuyas, las 2 favoritas? Y vínculos y movimiento, yo siempre digo vínculos y movimiento porque, bueno, es como lo que me sale más Natural. fácil, digamos, claro, más natural. Flora, te hago una consulta. Entre las 5 cosas que nombrás, ¿vos ves ahí incluido el tema proyecto? El tener proyectos automáticamente, aunque sea un proyecto de estudio, aunque sea, como vos decís vos, redes que tenemos nosotros, por ejemplo, la de Customer Experience, donde conozco a María Soledad, que la entrevistamos en el primer episodio, en el segundo episodio, en Pathfinders 50+. Pero es una red recontra potente. Scalable para nosotros, que es otra red de emprendimiento e innovación de Fran Santolo, es otra red. Y digo, te abre vínculos que te van relacionando con un montón de gente y eso te va llenando de, bueno, de tiempo, de conexión. Entonces, y te va trayendo proyectos también, que eso es interesante, ¿no? Sí, por eso yo no digo amistad, porque la amistad, viste, tiene como una cosa, amigos son los de toda la vida, con los que te conoces. Por eso digo vínculos y vincularse. Y un proyecto totalmente, un proyecto te permite vincularte, te permite / te obliga, ¿no? O te genera el aprender cosas nuevas todo el tiempo, que es súper importante, ¿no? Como todo el tiempo esto que decíamos, me entran ideas nuevas en la cabeza y cada aprendizaje nuevo, yo ya no soy la misma persona que era antes. Cambié, porque con cada aprendizaje yo veo todo diferente y se me resignifica todo. Y entonces puedo pensar ideas nuevas porque esta nueva idea que incorporé la puedo relacionar con todas las que ya tenía antes en la cabeza. Una red de vínculos, un proyecto te obliga a cada tanto, no sé, cada tanto por ahora tenemos el mundo virtual, pero tener que salir, vestirte, arreglarte, aunque sea arreglarte para un Zoom, ¿no? Como no te vas quedando solo en tu mundo chiquitito. Creo que después de los 50, 60, que la sociedad te va como sacando espacios, hay que muy conscientemente generarse todo el tiempo esos espacios de pertenencia. Y muchas veces es alrededor de un interés o de un tema o de un proyecto. Digo, porque muchas mujeres me dicen a mí, ay, pero Flora, amigas como las de antes yo ahora no puedo hacer. Y no, como las de antes no.
como los amigos que hiciste en la adolescencia, que compartiste todo un vínculo y creciste juntos, amigos así no vas a volver a ser. Pero podés, como vos decís, en estos espacios donde compartís un interés, vincularte desde ahí, y podés tener muchos espacios, o un proyecto que te haga vincularte con diferentes personas, y te vas conociendo, son como excusas para siempre seguir en movimiento y siempre estar ilusionado con algo que puede llegar a venir, y sentir que estás trabajando hacia eso. Bueno, Flora, acá nos peleamos por preguntarte. Sí, sí, hay mucho para preguntar. Bueno, cambiando un poquito el tema, yo quiero focalizar en qué desafía hoy a una persona 50 plus, a este segmento. Todos somos diferentes y a medida que avanzamos en la vida, cada uno es más diferente del otro. Vos ponés en un cuarto 50 niños y niñas de 3 años, todas las clases sociales, todos los orígenes, van a ser más o menos lo mismo. A medida que crecemos, entonces, bueno, una persona de más de 50 es como ahí, si estamos hablando de personas que fueron profesionales, que son profesionales, yo creo que una gran lucha que tenemos ahora es como esto, como de mantener la vigencia, ¿no? Seguir sintiéndonos vigentes y parte. Y siempre se habla de más cuando avanzamos, somos más mayores, como todo lo que uno tiene derecho a recibir, pero creo que hay no sé si es un derecho, pero la posibilidad de seguir dando a la sociedad en el sentido, no digo solamente altruista, si querés ser altruista, pero seguir dando desde tu experiencia, desde lo que podés aportar, ¿no? Como seguir siendo parte del mundo, de la sociedad y no sentir que caducás, ¿no? Como y creo que hay que ser muy activo y de alguna manera como militar este tema, porque está todo como cambiando. Y bueno, hay como que resignificar y cambiar esta narrativa de qué es la vida más 50, más 60, y eso creo que es como no quiero decir batalla, porque batalla es algo feo y como que cansa mucho, pero sí como que proactivamente hay que Hay una trabajar demanda. en no perder vigencia, en no dejar de sentirse vigente y parte de la sociedad, ¿no? Tal cual, creo que es el evitar esa situación hace que no caigas o que no caigamos en sentir que estás cada vez más alejado de lo que pasa en el mundo, ¿no? De lo que pasa afuera. Y como decís vos, meterte para adentro, ¿no? Pero bueno, yo quiero volver a Flora ahora. Flora, si tuvieras que definirte vos en 3 palabras, ¿quién es Flora? Yo creo que Flora es una mujer de más de 50 años que no quiere dejar de sentirse relevante. No se lo dije en una oración, pero creo que es eso, que todo el trabajo que hago también tiene una parte que es, yo no quiero que me pase eso, y por eso hago todo el trabajo que hago, ¿viste? Yo quiero sentirme parte de la sociedad y del mundo siempre. Tampoco me quiero morir, me gustaría no morirme, pero bueno, ya que me voy a morir, digo, hasta que me muera, quiero poder ser parte. Bueno, de alguna manera, una transformadora, una persona que busca transformar, ¿no? En ese punto creo que tanto con Ale como conmigo, digamos, creo que es un punto de unión bastante fuerte, porque de alguna manera el desencadenante de todo esto es ser parte de una generación, en mi caso más 60, todavía Ale no llegó a los 50, pero bueno, Ahí. es seguir teniendo un protagonismo, que como bien decís también, Flora, es de acuerdo a cada década, va a ir variando y va a tener una intensidad tal vez distinta en un aspecto y más fuerte en otro. Ayer estuviste en una charla en Zoom, y la escuchaba hoy en realidad, sobre el tema del abuelazgo, de los vínculos y también de los roles de abuelos, ¿no? De roles de abuelos. Y bueno, que vienen a cubrir otro aspecto de la vida, pero que también lo podemos acompañar con seguir haciendo proyectos y seguir teniendo toda la energía que tenemos en los proyectos, ¿no? Sí, que no es obligación dejar todo para ir a cuidar a los nietos. Pienso con esto, ¿por qué no hacer un proyecto abuelo y nieto? O abuela y nietos. Porque hay abuelos jóvenes y probablemente tu nieto ya tenga 20 y pico de años y ¿por qué no pensar en crear algo, ¿no? Juntos. Sí. El tema de los nietos, por ejemplo, en el colegio de mis hijos están haciendo una cosa muy interesante, que es un espacio donde los nietos invitan a los abuelos y a las abuelas y aprenden de tecnología juntos. Mirá Me qué parece bueno. lindo como para Qué compartir lindo. en una secundaria, porque siempre se los invita al jardín a que lean un cuento, ¿viste? Como cosas más así. Pero después en la adolescencia es como que medio se desconectan algunos nietos y nietas de sus abuelos. Entonces, bueno, eso me parece lindo. Y después el tema de los abuelos jóvenes, es interesante lo que está pasando, porque yo creo que estamos como en un momento en el que pasa algo que
todavía hay abuelos jóvenes, pero por ejemplo, mi abuela la tuvo a mi mamá a los 23, ponele. Mi mamá me tuvo a mí a los 24, pero yo ya tuve a mis hijos a los 40 y a los 42. Entonces ya, si mis hijos, digamos, tienen sus hijos de esa etapa, ya no va, ya otra vez como que las generaciones se van a separar, ¿viste? Como que eso es interesante lo que está pasando, porque también es un fenómeno muy nuevo el de las madres teniendo hijos a los 40, 40 y pico. Sigue habiendo algunas madres jóvenes, pero digo, en un gran grupo, como que la maternidad se retrasó muchísimo. Entonces, cuando eso ya lo llevas a las abuelas, como que la próxima generación, ya los abuelos no van a ser jóvenes. ¿Se entiende? Mi papá me tuvo a mí a los 42, yo tuve a mi hijo a los 41, ya cuando mi hijo nació, mi papá tenía 80 y largos, nunca lo llevó a la plaza, nunca nada, porque mi papá estaba como, nada, en otro tema, ¿viste? A mí ya no iba a dejarlo a mi papá, que tenía 82, por ahí que vaya con un bebé a la plaza. Entonces, como que eso es interesante también cómo está cambiando ese fenómeno, y creo que todavía no vemos la consecuencia, no sé si consecuencia, pero el impacto de cómo se retrasó la maternidad, como cómo va a ser el rol del abuelazgo en la próxima generación. Bueno, y ahora cambiando un poquito, algo que me interesa es tu libro, Flora, ¿qué nos podés adelantar? Mi libro se llama Triángulos Plateados y habla un poco de deseo femenino en la madurez, y también un poco porque cuando me estaba acercando a los 50, cosas que me dijo mi ginecóloga como me parecieron, bueno, baja la libido, las hormonas, y yo decía, pero o sea, que así, ¿viste? Es como que de repente el tema deja de ser tan importante porque te bajan las hormonas, me parecía como descabellado. Y después, por otro lado, yo trabajo con varios gerontólogos que dicen, no, bueno, la sexualidad, somos seres sexuales toda la vida, placer hasta el último suspiro. Entonces yo decía, de placer hasta el último suspiro, o este discurso de bajan las hormonas y todo se termina. Yo decía, pero ¿qué onda? ¿Cómo es? A ver, la posta. Entonces yo dije, bueno, no, voy a empezar a entrevistar mujeres un poco más grandes que yo para ver experiencias, situaciones, y bueno, entrevisté más de casi 70 mujeres y varios expertos en, qué sé yo, en comunicación, en sexualidad, sociólogos, periodistas, y empecé ahí como a armar se me empezaron a armar como grupos de ideas, ¿no? Empecé como a descubrir el impacto de la educación, el impacto del aburrimiento también. Muchas veces no es la bajada de hormonas, sino que es el aburrimiento de tener a la misma persona al lado siempre, ¿viste? De hacer siempre lo mismo. El aburrimiento impacta más que la bajada de hormonas. El hecho de no entender cómo el deseo funciona físicamente, ¿sí? Cuando bajan las hormonas, pero no tener información que te muestre cómo funciona el deseo, que cuando vos tenés información ya entendés cómo es ese ciclo del deseo, del cuerpo, cómo se dispara el cuerpo hasta que el cuerpo está más receptivo, y entonces si vos entendés cómo funciona ese ciclo, tenés herramientas, digo, para seguir disfrutando, pero si vos pretendés que tu cuerpo responda como a los 20, porque es la única narrativa de sexualidad que está instalada, vas a pensar que todo se terminó, ¿no? Bueno, el tema como de todos los abusos, todas las violencias que por ahí ahora las generaciones de mujeres más jóvenes sí lo están hablando, pero que también ocurrieron a todas las mujeres de más 50, con cualquier reunión de mujeres que vos sacás el tema, más de la mitad de las mujeres tienen una historia tremenda para contar, y de eso nunca se habló. Entonces todo ese impacto de todos esos silencios, bueno, muchas cosas que no les quiero contar todos, sino cuando salgan el libro no lo van a querer. Lo vamos a promocionar, Flora. Buenísimo. ¿Y vos cómo te sentiste al escribir este libro? ¿Qué te generó esto? ¿Alguna vez tenías como un pending de escribir un libro o te surgió? No tenía un pending de escribir un libro. Era un poco como, yo tengo un amigo que es escritor y siempre me decía, todo esto que vos hacés de la vida más 50, tenés que sacar un libro que, les digo la verdad, cómo empezó, tenés que sacar un libro que te valide. Dice, porque es como tan heterogénea tu experiencia de todo lo que haces. Me dice que si vos sacás el libro es como que con el libro ya tenés como, no, bueno, Flora, la autora de este libro. Y después en la pandemia empecé como a entrevistar mujeres con esto, y dije, bueno, saco el libro de esto. Después mi amigo me decía, no, yo te decía que saques un libro como de planeamiento, de estrategia, ¿viste? No era este el libro que yo te dije que tenías que sacar. Pero bueno, como que también surgió en la pandemia, viste, que todos como que tuvimos un poco más de tiempo, estar encerrados, qué sé yo, como las entrevistas, primero empecé a hablar con mujeres y me pasó algo interesante. Entonces yo primero les hacía un regalo, que era un voucher de maquillajes, porque tengo una amiga que tiene una empresa de maquillajes, para que me cuenten. Y las mujeres no lo querían al regalo, después dejé de ofrecerles un regalo, como que querían hablar del tema, viste. También que las que me vinieron a hablar era porque tenía una historia para contar, la que el tema no le interesa, porque tal vez nunca en la vida le interesó demasiado, y es súper válido también,
la que cuando yo propuse, la que quiera charlar conmigo de este tema, contarme una historia, charlar, contarme qué le está pasando, la que me escribió porque quería, es porque el tema la convocaba, ¿no? Son charlas con mujeres. Muy interesante, así que ¿Cuándo sale? Sale ¿Cuándo sale el libro? en octubre por Editorial Galerna. Ya les voy a hacer saber. Octubre por Perfecto. Editorial Galerna. dale. Flora, ¿y tenés alguna pregunta que nos puedas regalar a nuestra audiencia, a nosotros, para que nos dejes pensando? Una pregunta. Siempre lo que yo me pregunto es, ¿cómo podemos hacer para que lo que está por llegar y esta época sea tan o más interesante que lo que nos pasó, ¿no? Porque siempre es como cuando uno dice, por ejemplo, yo siempre le digo a las mujeres, ¿viste? Ponen un tema, a ver, nosotros estamos acá medio, le ponen un tema de Cure o lo que sea, y dicen, esta es de mi época, ¿no? Como que mi época es la juventud. No, en mi época tal cosa, ¿no? O uno dice, siempre parece como que el fulgor de la vida sucedió en la juventud, y que después lentamente te vas convirtiendo en una versión medio desteñida de lo que fuiste. Yo, ¿cómo podemos hacer que lo que está por venir nos ilusione tanto, o sea tan o más interesante que lo que pasó? Y el primer punto me parece que es como dejar de recordar nostálgicamente lo que pasó, que por ahí si te pones a pensar en tu juventud, por ahí tampoco la pasaste tan bien. Pero después queda como ese, viste, está instalado. Antes fui feliz, antes me reí, antes era linda o era lindo, ¿no? Como, por ahí en realidad uno la pasa mejor ahora. Y si no la estás pasando mejor ahora, o sea, ¿qué puedes hacer para que lo que está por delante, para nunca dejar de estar ilusionado con lo que está por venir? ¿Qué puedes hacer? La verdad, muy, muy buena pregunta. Me inspiraste y Bueno. ya me puse a pensar en esto, en la respuesta. Este espacio tiene que ver con eso, ¿no? Pathfinders es como es ir buscando el camino, y es el camino, obviamente, algo que te haga, la propuesta es un camino, algo que te llene de satisfacción, que le dé sentido a la vida, que te haga sentir que avanzás hacia algo, ¿no? Y de explorar, Sí. de cultivar esa actitud exploradora, de investigar, Total. Va por ahí. ¿Vale? Va por ahí. Sí, creo que esta idea de que lo mejor está por venir, ¿no? Tratar de trabajar con esto, que lo mejor está por venir, siempre lo mejor está por venir. Más allá que uno pueda tenemos todos grandes recuerdos y malos recuerdos, poder tener internamente esto de que lo mejor está por venir y puede suceder si me empiezo a mover en algo, ¿sí? Si me empiezo a mover, lo mejor está por venir. Y bueno, nos vamos a poder mover de una manera de disfrute, disfrutando las cosas, ¿no? Ya desde otro lugar, no desde el compromiso, tal vez desde la obligación, sino desde poder disfrutar de las cosas. Así que, no sé, a mí me trae esto lo que comenta Flora, me trae esta sensación, ¿no? Te agradezco un montón. También es como que se alimenta, ¿no? Porque vos decís, lo mejor está por venir, y ese sueño de algo que puede llegar a venir es lo que hace que todos los días hagas esas acciones que te hacen bien, digo, sin ponerse como en un rollo New Age, digo, como buscar la satisfacción y la felicidad en todas las cosas, porque creo que también en esta etapa uno empieza a tener más noción de la finitud de todo, ¿viste? Porque cuando sos chico no, pero yo ahora, por ejemplo, si un día me la pasé todo el día trabajando en algo que no me gusta mucho, digo, desperdicié un día, empiezo a tomar conciencia, el tiempo es muy valioso, ¿no? Como trabajar y tomar decisiones para estar contenta y disfrutar de la cotidianidad con esta, y me parece que tener un proyecto te da eso, te da esa ilusión de que todo lo que estás haciendo de repente cobra un sentido trascendente porque vos estás con esa ilusión que te hace ir hacia adelante. Bueno, un placer realmente escucharte y todo lo que nos trajiste como para pensar en este espacio que invitamos a repensarnos, y también aprendiendo de vos, Flora, con todo lo que nos trajiste. Yo de ustedes, muchas gracias por invitarme y bueno, los felicito por la propuesta. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Me pueden encontrar en Instagram, Flora Proverbio, eso es lo más fácil, o en LinkedIn, Flora Proverbio. Buenísimo, gracias. Bueno, bien, gracias a ustedes. yo quiero agradecer formalmente a dos vínculos, ¿no? Pero si bien el primero es María Soledad Solís, porque bueno, es la que me contactó con Flora, y por otro lado también veo que tenemos doble vínculo, porque también por el lado de Scalable, de la red, estás trabajando en cosas con Javier Meredís, con Florencia Nicolet, ¿sí? Sí. En distintos proyectos en la ciudad, que están con Seniority, es gente que también queremos y vamos a entrevistar en este espacio, y bueno, que de alguna manera todo se relaciona con todo, ¿no? Hablando de vínculos. Hablando de los vínculos que hacen que por medio de intereses vayamos conociendo gente, porque cada uno con la ilusión de su proyecto, digo, ¿no? Como realmente sí es eso.
Tal Bueno, y cual, ahora y se estoy empezando a potencian los trabajar proyectos. con Soledad, que es una genia, Una realmente genia, admiro Sole, mucho su sí. trabajo, así que bueno. Sí, beso a Sole. Seguimos todo lo mejor cual. para vos, Flora, en tus proyectos Bueno. y en todo lo que emprendas. Bueno, lo mismo para ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Y bueno, los invitamos a escucharnos en el próximo episodio en Pathfinders 50 Plus. Adiós. Gracias, gracias.